están? Yo creo que ya algunos gozando de vacaciones, ¿verdad? Porque ya en esta semana que pasó, muchos salieron ya se graduaron, ya entregaron boletas y todo, y esta semana muy poquitos están yendo a la escuela, pero creo que ya la mayoría están de vacaciones, ¿verdad? Y bueno, nosotros también estaremos de vacaciones ya muy pronto. Bueno, y bueno, debemos dar unas sorpresas por ahí porque vamos a filmar desde muy lejos. Ya les estaremos diciendo un poquito más adelante de eso. Pero bueno, hoy siéntense bienvenidos a nuestra clase de este domingo. Que podamos aprender grandes cosas con lo que Dios tenga preparado y que prepare también a nuestros maestros Dios para que nos enseñe, ¿verdad? Entonces vamos a orar para comenzar esta clase. Dios, te damos gracias porque nos guardas, gracias porque has tenido cuidado de nosotros, gracias porque la mayoría de los pequeños ya están de vacaciones, Señor. Cuídalos también, bendíceles y que puedan disfrutar estas vacaciones, Padre. Gracias que al escuchar también esta clase puedan aprender más de ti y puedan, Señor, ponerlo también en sus corazones y hacerlo también en su vida cotidiana, Padre. Gracias por ello, te pedimos por los maestros que les dé sabiduría para poder explicar las clases y todo lo que nos quieren enseñar. En el nombre de Jesús, amén. Pues chicos, vamos a comenzar. Amigos, qué gusto saludarlos. Yo soy Adonai y me da gusto de que podamos alabar a nuestro Dios a través de las canciones. Les invito a que comencemos este hermoso día alabando a nuestro Dios. ¡Cantemos! Esther era mujer muy bella y Dios quiso usarla a ella. Ganó el concurso y fue reina. Vivió dejando su huella. Y Dios le dijo a Mardoqueo que Esther debía actuar. Y Esther logró salvar al pueblo judío de Amán. Esther ya pudo saber que debía obedecer. Buscó presentarse ante el rey y valor logró tener. Y Dios tuvo el control. En la historia ganó el Señor. Esther era mujer muy bella y Dios quiso usar a la reina. Salvó a su pueblo y fue ella quien dio su palabra en la escena. Y Esther actuó con gran valor, confiando en el Señor, y así logró salvar al pueblo actuando por amor. Esther ya pudo saber que debía obedecer. Buscó presentarse ante el rey y valor logró tener. Esther ya pudo saber que debía obedecer. Buscó presentarse ante el rey y valor logró tener. Y Dios tuvo el control. En la historia ganó el Señor. Hola, mi nombre es Hilary Fernanda. Hoy voy a decirte un secreto. ¿Sabes cuál es la razón de vivir alegre? La razón es saber que Cristo nos ha salvado y transformado. Recuerda, Dios dice en Salmos 9:2:
Por ti me alegraré, oh Dios, y cantaré alabanzas a tu nombre. Cantemos juntos, estoy alegre. Estoy alegre porque estás alegre. Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre porque estás alegre. Eso quiero yo saber. Voy a contarte, puedes contarme la razón de estar alegre. Sí, aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó. Por eso yo alegre estoy. Estoy alegre porque estás alegre. Estoy alegre, cuéntame por qué. Estoy alegre porque estás alegre. Eso quiero yo saber. Voy a contarte, puedes contarme la razón de estar alegre así. Aleluya, porque un día Cristo me salvó y también me transformó. Por eso yo alegre estoy. Salmo 51:10 dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cantemos esta alabanza, hermanos. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, mi Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Es momento que vayamos a las enseñanzas del día, así que vayan todos por su Biblia y cantemos juntos, esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella y sé muy bien que Dios me va a transformar, pues sus palabras son de amor que consuela. Esta es mi Biblia y la voy a escuchar. De día y noche yo medito en ella. Esta es mi Biblia, es la palabra de Dios, la que me guía, me anima y enseña hoy. Hola pequeños, vamos a ver nuestro texto de esta semana. ¿Quieren saber de qué trata? Les pido que busquen en su Biblia el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Colosenses 3:13. Recuerden que el versículo es 13 y el capítulo 3.
El capítulo es el número grande y el versículo es el número pequeño. Y Colosenses se encuentra en el Nuevo Testamento, Colosenses 3:13. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Y si ya lo encontraron, pues lo lee conmigo. Soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Pues este es nuestro texto de esta mañana, el cual les pido que lo estemos repitiendo toda la semana. Y aquí tengo una imagen que nos habla acerca de este texto y de la lección. Aquí tenemos a José que perdona a quienes, chicos, a sus hermanos. Dios ama a las familias aunque sus miembros pequen. Dios siempre está dispuesto a ¿qué, chicos? A perdonar. Los miembros de una familia también pueden pedirse perdón, como vemos aquí. Y aquí tenemos nuestro texto, lo vamos a repetir en 3 momentos. Posteriormente lo repetimos por última vez. Vamos a repetirlo, chicos. Soportándonos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Muy bien, pequeños, nuevamente lo repetimos. Soportándonos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Muy bien, pequeños, nuevamente. Soportándonos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Excelente, pequeños. Vamos a repetirlo nuevamente. Soportándonos unos a otros y perdonaos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13. Excelente, pequeños. Pues este es nuestro texto de esta mañana y les invito a que lo sigan repitiendo toda la semana. Nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. El día de hoy tenemos una lección muy importante. Una clase que nos va a hablar acerca del perdón de Dios y cómo nosotros podemos aplicarlo en nuestras vidas. Es una clase emocionante, de la cual ya habíamos visto mucha información el domingo pasado. Les voy a presentar entonces las imágenes de esta clase. Pues bien, esta clase del día de hoy se llama José perdona a sus hermanos. Habíamos empezado a ver esta emocionante historia de José el domingo anterior. José tiene esta capacidad de perdonar a sus hermanos. Vamos a ver que por la gracia de Dios, él pudo lograr todo esto. Vamos a ver verdades bíblicas y amplios objetivos para que nosotros podamos adentrarnos en esta lección de este día. La verdad bíblica de nuestra clase es que los miembros de una familia pueden pedirse perdón. Las familias también se equivocan. Los miembros de las familias también pueden hacer algo que no es muy bueno entre ellos y entonces las relaciones se rompen, se fracturan. Y de repente algo pasa que ya no hay armonía en la familia. Pero Dios tiene el poder para restaurarnos, transformarnos y darnos una nueva relación. Es importante que podamos perdonarnos los unos a los otros, que podamos pedir este perdón a quienes los hemos ofendido. En nuestra familia es necesario que podamos tener esta relación de perdón los unos con los otros. Nuestro aprendizaje bíblico de este día se basa en que Dios ama a las familias aunque sus miembros pequen.
Dios siempre está dispuesto a perdonar. Cada uno de los miembros de una familia tiene esta posibilidad de decir o hacer algo que no es lo adecuado. Seguramente te ha pasado que hay alguien que te haya hecho algo que te puso triste, te ofendió o a lo mejor hasta te hizo enojar. Pero recuerda que Dios siempre está dispuesto a perdonar y que Él desea que nosotros también podamos perdonar. Entonces Él puede perdonarnos y también tocar nuestro corazón para que también podamos perdonar. Esta clase, esta lección, se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulos 43 al 45. Es importante que en un ratito más puedas leerlo. Sería bueno que lo leyeras con tu familia y todos pudieran reflexionar acerca de las enseñanzas bíblicas. Vamos a ver algo. ¿Qué es perdonar? A veces eso es algo que nos cuesta mucho trabajo, que tenemos muchas dudas y decimos, no sé bien qué es eso, o no me gusta esa parte, porque puede ser que haya alguien que me hizo algo y entonces yo estoy muy enojado, o estoy muy triste y ya no quiero saber nada de nada. Pero es muy importante que podamos perdonar. El perdón no es olvidar el pasado. Somos humanos y nuestra mente y nuestro corazón, pues es difícil que olviden cosas que en algún momento nos hicieron sentir mal. Pero la clave del perdón es que esto ya no nos duele. Es que ese sufrimiento, ese enojo, lo dejemos en manos de Dios y confiemos en Él porque Él nos sana, Él nos restaura y Dios nos transforma. Entonces, al perdonar, esas cosas quedan atrás. Vamos a ver ahora esta historia, esta continuación de esta historia que trata acerca del perdón, de la gracia y del amor de Dios hacia todos. Recordemos un poco de lo que ya habíamos visto. Jacob. Jacob, este personaje importante en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Jacob tenía una familia grande. Tenía 12 hijos. Estos 12 hijos fueron una parte fundamental del pueblo de Israel. Sobre estos hijos se formaron las 12 tribus del pueblo de Israel. Pero sucede que Jacob tenía un hijo predilecto, favorito, era José. José era alguien a quien Jacob amaba mucho. Jacob le daba un trato preferencial sobre el resto de sus hermanos. Y entonces Jacob lo amaba tanto que era tan marcado que sus hermanos no estaban nada contentos con José. Se sentían muy tristes y muy celosos y envidiosos de lo que José tenía con Jacob. Jacob un día le dio una túnica de colores a José. Era realmente hermosa y eso nunca lo había hecho con el resto de sus hermanos. Entonces José estaba muy feliz. Incluso presumía su túnica por todos lados. Los hermanos de José realmente estaban muy enojados. Realmente ya no querían ver más a José. Y entonces se les ocurrió desaparecer a José de sus vidas. Pensaron que de esa manera ellos iban a poder solucionar este conflicto entre ellos y ya no sentirse incómodos. Y así fue. Se les ocurrió desaparecerlo nada más y nada menos que vendiéndolo a una tribu de egipcios que pasaba por allí. En ese momento se utilizaba que la gente compraba esclavos para llevarlos a sus lugares donde ellos vivían y entonces utilizar a estas personas para que les sirvieran. Y así fue. Los hermanos de José lo vendieron a estos egipcios. Pero además le quitaron su túnica de colores y pensaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a decir a nuestro padre? Ya sé, dijeron, vamos a llenar de sangre de algún animal esta túnica, se la llevamos a nuestro padre y le decimos que seguramente un animal mató a José. Y así lo hicieron. Imagínense el dolor tan grande que debe haber tenido Jacob al enterarse
que su hijo había sido muerto por algún animal y ya jamás lo iba a poder ver. El dolor de Jacob fue mucho, pero finalmente sus hermanos se deshicieron de José. Y entonces sucede que pasaron muchísimos acontecimientos en la vida de José, tantos que en algún momento llegó a la cárcel. Llegó a estar en la cárcel y José estaba triste. Pero de todas maneras, el corazón de José era conforme al corazón de Dios. Él confiaba en su amor y en su fidelidad, en que José tenía todas las posibilidades de que Dios lo ayudara de acuerdo a sus planes. Y él confió mucho en Dios. Y entonces sucede que pasó el tiempo. Y entonces José es llevado con Faraón, porque Faraón, quien gobernaba Egipto, sucede que tenía dos sueños que lo inquietaban muchísimo. Y entonces él había recurrido a todos los trabajadores que tenía a su alrededor y resulta que nadie sabía interpretar sus sueños. Nadie, absolutamente nadie. Entonces alguien recordó que habían conocido a José en la cárcel y José tenía este don de Dios de interpretar sueños. Y entonces fueron y le dijeron a Faraón, en la cárcel hay un joven que se llama José que interpreta sueños. Tal vez él pueda ayudarte. Faraón muy gustoso aceptó. Y entonces José fue con él y Faraón le contó sus sueños. Le contó estos sueños que lo inquietaban. Faraón soñaba con varias vacas, unas vacas robustas y saludables y otras vacas muy delgadas y en mal estado de salud. Sucedía que las vacas en mal estado de salud desaparecían a las vacas gorditas. Entonces eso le preocupaba mucho a Faraón. Y después soñó que había espigas de trigo muy abundantes y había otro grupo de espigas que eran casi inservibles. Pero entonces estas espigas atacaban y desaparecían a las espigas que tenían abundancia. Estaba muy preocupado Faraón porque tenía estos sueños y nadie podía ayudarle a saber qué significaban. Pero Dios inspiró el corazón de José y José interpretó esos sueños y le dijo a Faraón, habrá años de abundancia, de alimento y de prosperidad en Egipto. Pero vendrán años en los que habrá escasez y casi la gente no tendrá que comer. Yo te sugiero que juntes todo el alimento en esta época de prosperidad y entonces así tú puedas alimentar a tu pueblo para cuando vengan los años de escasez. Y así lo hizo Faraón y dijo, tengo que buscar a alguien que en realidad lo que haga sea administrar a mi pueblo, administrar los alimentos y hacer que mi pueblo pueda seguir adelante y subsistir. Y entonces se le ocurrió algo muy bueno, dejar a José como el principal después de él. No había nadie más importante que José, más que Faraón. Era como el gobernador también de Egipto. Y entonces Dios estaba con José. José confiaba en Dios y entonces él se puso a administrar el alimento, a organizar todo, a saber qué hacer y cómo hacerlo y de qué manera aprovechar todos estos años de prosperidad. Y entonces sucede que él ideó muchos sistemas para poder distribuir la comida entre el pueblo de Egipto. Llegaron entonces estos años de escasez, en los que se acabó el alimento y ya no había nada que comer. Entonces José distribuía la comida en el pueblo de Egipto. Esto llegó a oídos no solo del pueblo de Egipto, sino de los pueblos alrededor. Se sabía que Egipto sí tenía alimento, porque el resto de los pueblos tampoco tenía que comer. Y no era la excepción la familia de Jacob. Jacob se enteró de este dicho, de que allá había alguien
que les estaba dando comida. Entonces Jacob les dijo a sus hijos, vayan a Egipto y entonces obtengan comida. Lleven algo para poder intercambiarlo y traigan alimento para nuestro pueblo, para nuestra familia. Y así fue. Los hermanos de José fueron hacia allá para poder encontrar alimento. Pero ¿qué creen? Que cuando llegaron allá, vieron a José, pero no lo reconocieron. La forma de vestirse, de arreglarse de los egipcios era muy diferente a las del pueblo de Israel. Además, como José era alguien sumamente importante, pues los hermanos llegaron y se inclinaron ante él. Entonces, sus hermanos no lo reconocieron. Además, cuando lo vendieron, José era muy joven y ahora ya era todo un adulto. Pero José sí reconoció a sus hermanos. Imagínense, deben haber tenido sentimientos muy encontrados. Por un lado, el enojo, el recuerdo de lo que habían hecho con él, a lo mejor el rencor, pero también el amor que José sí sentía hacia sus hermanos. El saber tener ese conocimiento de cómo estaría su padre. ¿Qué pasaría? ¿Estaría vivo o no? ¿Cómo estaría de salud? ¿Aún lo recordaba? ¿Cuántas preguntas en el corazón de José? Pero José lo que hizo en ese momento fue darles el alimento. Distribuyó ese alimento entre sus hermanos y les preguntó también si tenían algunos hermanos más, si tenían un padre, y ellos le contaron de él. Ellos le contaron que tenían un hermano menor que se llamaba Benjamín. Entonces José estaba muy interesado en traer a Benjamín hacia donde él estaba. Entonces les dijo, vayan a su pueblo, a Canaán, y lleven este alimento. Cuando ustedes deban regresar por más alimento, deben traerme a Benjamín. Eso les puso como un requisito importante para que pudieran darle alimento de nuevo. Y entonces los hermanos de José se fueron hacia allá, recordando esta solicitud de José, tráiganme a Benjamín. Fue algo que José les enfatizó muchísimo y lo tenían ellos en su corazón pensando qué harían para no llevarlo, porque su padre no resistiría más un golpe otra vez de perder a un hijo más. Y llegaron entonces hacia allá, pasó el tiempo y el alimento justamente se terminó. Y Jacob les dijo, vayan a Egipto de nuevo a comprar comida. Pero los hermanos le dijeron, estamos preocupados porque nos dijo el gobernador de allá que debíamos de llevar a Benjamín. Jacob se asustó por perder a otro hijo más, pero les dijo que lo llevaran, pero también le llevaran presentes, regalos a José para que no faltara esta parte de que su hermano ya no estuviera con ellos. Y entonces él no quería que su hijo le faltara, él quería que su hijo estuviera con él. Y entonces sucedió que los hermanos de José regresaron hacia allá, ahora con Benjamín. José debe haber estado muy emocionado y muy contento de ver a Benjamín. Estaba muy feliz de haberlo visto. Entonces, sus hermanos se lo presentaron y sus hermanos seguían sin reconocer a José. Justamente le llevaron presentes y se inclinaron ante él, a fin de que dejara libre a Benjamín y ellos pudieran regresar con alimento y con Benjamín, con Jacob su padre. Entonces, aparentemente, José les dijo que sí y que se fueran. Pero José estaba ideando un plan para que sus hermanos no se fueran. Tal vez aún estaba un poco enojado. Entonces, José tenía una copa que era muy importante. Recuerden que él era un hombre de gran autoridad y esta copa para él era un símbolo de su autoridad. Entonces, José hizo que sus trabajadores escondieran esta copa en el saco de Benjamín. Él estaba muy conmovido
muy conmovido por lo que estaba sucediendo. Pero él quería seguir adelante con esconder la copa en la bolsa de Benjamín. Pero lloró. Se dio su tiempo, se alejó un poco de sus hermanos y lloró. Y entonces siguió adelante con su plan de poner esta copa en la bolsa de Benjamín. Y así lo hicieron sus trabajadores de José y lo hicieron. Y entonces, cuando ellos ya iban de camino hacia su pueblo, José mandó a sus trabajadores a que persiguieran a sus hermanos y les dijeron: ha desaparecido la copa de José. Vamos a revisar a ver si alguien lo tiene. Ellos dijeron que de ninguna manera la habían robado, pero al revisar las bolsas de cada uno, sucede que esta copa sí estaba en la bolsa de Benjamín. Imagínense el susto de haber pensado: ahora sí se quedará con Benjamín y no volveremos a verlo jamás. Y fueron de regreso hacia Egipto. Pero entonces el corazón de José estaba ya muy conmovido. Dios lo había tocado para que él pudiera perdonar a sus hermanos. Él se dio a conocer a ellos y les dijo que él era José a quien ellos habían vendido, pero que no se preocuparan. Él entendía que había sido un plan de Dios para cambiar su vida y la vida de muchos, que seguramente Dios seguía teniendo muchos planes y él utilizaría su vida como la había utilizado hasta ahora. Grandes cosas había hecho José por la gracia de Dios en la vida de mucha gente y estaba ayudando mucho al pueblo de Egipto. Entonces, finalmente todos se abrazaron. Fue un momento muy emotivo y de mucha emoción para todos. Entonces José le dijo a sus hermanos: tráiganse a toda la familia, en especial a mi padre Jacob. Quiero verlo de nuevo y abrazarlo. Y así lo hicieron. La familia de Jacob regresó hacia José. Por fin Jacob iba a volver a ver a su hijo. Al verse se abrazaron. La emoción de Jacob era enorme porque había recuperado a su hijo que había perdido. Entonces José estaba muy feliz porque su padre ahora seguía con él. Y ahora no solo Jacob, sino toda su familia había crecido ya muchísimo. Qué contentos estaban. Qué bueno fue para José el poder perdonar, el no tener enojo ni rencor hacia sus hermanos, el poder saber que Dios nos pide que perdonemos. Y qué prueba tan grande de perdón nos ha dado a todos, que Jesús vino a morir a este mundo por nuestros pecados. Él vino a darnos vida eterna y plenitud. Él nos enseñó de muchas maneras cómo perdonar y esa fue la prueba más grande. Entonces, nos toca ahora a nosotros perdonar a quien nos ofende, que no nos duela, que podamos restaurar relaciones y que entre nuestras familias podamos vivir de manera amorosa y armoniosa, sabiendo que si Dios nos ha perdonado así, nosotros también debemos perdonarnos entre nosotros y amarnos de esa manera. Vamos a recordar entonces nuestro versículo que nos han repasado anteriormente. Este se encuentra en Colosenses 3:13, el cual dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esto significa que es importante perdonarnos como Cristo lo hizo, como Cristo nos dejó ese ejemplo. Perdonarnos. Sigamos ese ejemplo. Restauremos a nuestras familias y vivamos en armonía los unos con los otros. Vamos a orar para terminar nuestra lección. Gracias, Dios, por tu amor y por tu perdón hacia cada uno de nosotros. Restaura nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a que el perdón sea algo real en nuestras vidas. Gracias por tu perdón a través de tu Hijo Jesucristo y su sacrificio amoroso en la cruz por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por haber estado aquí el día de hoy y atender a esta lección. Llevémosla a cabo en nuestras vidas. Dios los bendiga.
Hola chicos, qué gusto que podamos reunirnos de nuevo para aprender de la palabra de Dios. Estuvo muy buena la clase de José, cómo perdonó a sus hermanos. Me encanta la frase que dice que para preservación de vida Dios va enviado y que no se preocupen, les perdona de todo lo que le han hecho, porque además le habían hecho muchas cosas. Ustedes se acuerdan que lo vendieron, primero lo metieron en una fosa, luego lo vendieron y bueno, no lo querían, pero José, gracias a Dios, perdonó todo eso y entendió cuáles eran los planes de Dios para él. Así es que, pues recordando que José preparó un banquete para sus hermanos, hoy vamos a preparar un rollito de jamón muy sabroso. Lo que vamos a requerir para hacer el rollito de jamón es un pedazo de papel encerado. Este se usa para cocinar, entonces más o menos unos 40 a 50 centímetros necesitamos. Necesitamos 6 rebanadas de pan de caja. 6 rebanadas de pan de caja. Unas rebanadas de jamón. Unas rebanadas de queso, puede ser queso amarillo o queso en blanco, del que ustedes quieran. Necesitamos mayonesa, un rodillo para aplanar el pan, cuchillo para cortarle las orillas y además embarrar mayonesa. Bueno, vamos a iniciar a quitarle las orillas a nuestro pan. Pues ya que terminamos de cortar el pan, estas las vamos a guardar. Estas, si quieren, las pueden usar. Le embarran un poquito de crema de cacahuate o de Nutella o de los que a ustedes les gustan y se las pueden comer así. Pero vamos a reservarlas ahorita. Bueno, ahora vamos a juntar nuestras tapitas. Que más o menos se embonen, que queden bien pegaditas. ¿Sí? Las vamos a poner bien pegaditas y con el rodillo las vamos a aplastar y terminar de pegar. Vamos a tratar de tenerlas bien pegadas para que queden juntas. Y ya que tienen todo bien aplastadito y bien unido, les vamos a poner mayonesa. Bueno, mayonesa suficiente. Ahora le vamos a poner jamón. Vamos a acomodar muy bien. Y ahora le vamos a poner el queso. Vamos a ponerle quesito. Quesito. Quesito, lo hacemos un poquito más para acá para que quepa bien el otro. De preferencia que no se salgan del pan. Vamos a ayudarlos con el papel encerado para empezarlo a enrollar, ¿sí? Le damos una vueltecita aquí y le aplastamos muy bien. Y luego le seguimos dando vueltecita. Ya que nos quedó nuestro rodillito, así lo vamos a meter al refrigerador 30 minutos. Bueno, 30 minutos estuvo en el refrigerador nuestro rollito. Esto va a ayudar a que tenga mejor consistencia. Lo vamos a destapar, le apretamos un poquito más. Bueno, pues vamos a empezar a cortar nuestro rollito y van saliendo nuestros rollitos, así muy bonitos. Tenga mucho cuidado con el cuchillo, de preferencia que estén sus papis con ustedes para que, o alguien grande, para que
que no vaya a haber un accidente. Bueno, chiquitos, pues así quedan nuestros rollitos de jamón y queso. Les recuerdo, ustedes lo pueden rellenar de lo que ustedes quieran. Nada más acuérdense de aplastar muy bien el panecito y unirlo. Y ya después lo rellenan de lo que quieran. Espero que les haya gustado y que compartan con su familia. Recuerden, el perdón es muy importante y recuerden lo que aprendimos en la clase de José. Hasta luego, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por las cosas que hemos aprendido hoy y pidámosle que podamos aplicarlas durante la semana. Terminemos este culto alabando a nuestro Dios. ¡Cantemos! Para ser un campeón debo ser alguien que tiene fe en el Rey. Y Jesús, mi Señor, en su gloria y poder, en sus muestras de amor y en cada amanecer. Quiero hoy tener es saber que debo obedecer por la fe en mi Dios. Oh, 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 fe es creer que Dios puede vencer, es saber que puedo yo crecer en mi fe puesta en Dios. Oh, 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 fe. Quiero hoy tener es saber que debo obedecer por la fe en mi Dios. Oh, 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 fe es creer que Dios puede vencer, es saber que puedo yo crecer en mi fe puesta en Dios. Oh, 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 fe. Salmos 4:7. Tú diste alegría a mi corazón, aún mayor que cuando ellos tenían abundancia de grano y mosto. Bueno, este versículo nos habla que la verdadera felicidad no está en lo material, sino en seguir a Dios y seguir todos los mandamientos, ya que con eso tendremos una salvación eterna, aparte de una felicidad y satisfacción aquí en la tierra. También nos dice que aunque nosotros no tengamos tantas cosas como las que tienen ellos, Jehová nos dará la verdadera felicidad, como dice en el versículo, mucho más que ellos, porque ellos solo se basan en lo material, mas nosotros tenemos la salvación eterna. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Sí.